Este video es para la segunda habilidad de inducción del tema 4 del curso de habilidades docentes. En cuanto a la inducción, eh, lo que hago es, en el tema que vamos a ver, por ejemplo, se me ocurre ahora que tenemos el tema del carbono, eh, platicar algo que no tenga aparentemente mucho que ver. Por ejemplo, si tenemos que buscar vida en otro planeta, además del agua que tendríamos que buscar, y aparentemente no tiene nada que ver con el tema del carbono. Evidentemente se necesitaría atmósfera, pero a final de cuentas, de los 119 elementos químicos que forman la tabla periódica, el carbono es el que tiene las características y las propiedades particulares de formar enlaces consigo mismo con otros átomos de carbono. Ninguno otro lo hace. El silicio, pero no establece enlaces estables, resistentes, covalentes. Por lo tanto, lo único otro que podríamos buscar en otro planeta, si quisiéramos ver si tiene vida, sería el carbono. Entonces, originalmente parece que no tiene nada que ver el buscar vida en otro planeta, sino agua en estado líquido. Pero a final de cuentas es aterrizarlo, captar, que piensen, que imaginen qué otra cosa sería útil para generar la vida, innecesaria para generar la vida. Y además de eso, no solamente el carbono forma parte de elementos y de compuestos orgánicos, sino también de muchos compuestos muy curiosos de tipo inorgánico, como los hidrocarburos, y a su vez también la parte de piedras, cierto tipo de piedras como el diamante, también está formado por carbono. Así de estables son sus enlaces, pero además también forman tejidos suaves como los que forman los seres vivos, con enlaces que son muy resistentes. Entonces, esas propiedades del carbono, para poder inducir al alumno a ese tópico, a ese tema dentro del temario de química en este caso, definitivamente cómo inducirlo sería de esta manera: tomar, eh, tomar en cuenta que es una forma de vida, que es uno de los elementos más importantes de la tabla periódica. Y además de aprender de la tabla periódica, pues resulta que también empiezan a imaginar cómo el carbón se une a sí mismo a otros átomos de carbono, y poco a poco van formando cadenas, de la misma manera que lo hacen en la materia inorgánica, como lo hacen en la materia orgánica. Y partiendo de los compuestos más simples, que son los precisamente que se encuentran en la materia inorgánica, a los compuestos más complejos de la naturaleza, que son aquellos que se encuentran en, en la materia orgánica. Después de eso, pues empezamos de esa manera, de lo general a lo particular, de lo simple a lo complejo, ¿verdad? De tomar cómo se, cómo se realiza este enlace, por qué tiene estas propiedades, por ejemplo, el carbono, diferente a otros elementos químicos, y que a su vez otros elementos químicos tienen sus propias características que los hacen particulares, ya sea en cuanto a hacer un metal líquido, por ejemplo, en cuanto a hacer un metal gaseoso, por ejemplo el hidrógeno, en cuanto a hacer un no metal que tiene cuatro valencias positivas y que también tiene valencias negativas, como por ejemplo los halógenos. En fin, aquí hablamos de tabla periódica, de elementos químicos y de un elemento en particular que es el carbono, que forma parte de todo el planeta, no solamente de los seres vivos. Entonces, esa es la manera en la que yo realizaría la inducción para tratar tabla periódica, y posteriormente hablar de el carbono en particular y de sus características que lo diferencian de los 119 que restan en la tabla periódica,
y que lo hacen único, por lo menos en nuestro planeta y quizá en el universo. Muy bien, muchas gracias. Este fue el video para la habilidad de inducción.